El libro de Jonás, capítulo 3 y capítulo 4. ¿Sí? ¿Me acompañan en la lectura? Este profeta tan cuestionado por muchos, tan admirados por otros. Yo soy un admirador de Jonás y un identificado con él por su terrenalidad, por su humanidad, tan aferrado a lo suyo y peleador por lo que él creía que quería, y que tanto nos enseña la actitud de este profeta. Jonás capítulo 3, Nínive se arrepiente. Quiero que recuerden, llega a la tierra de Nínive y dice: el Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Jonás se puso en marcha y fue a Nínive, como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla toda había que caminar 3 días. Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día, diciendo a grandes voces: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, también él se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Luego el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto: que nadie tome ningún alimento, que tampoco se dé de comer ni de beber al ganado y a los rebaños. Al contrario, vístanse todos con ropas ásperas en señal de dolor y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Tal vez Dios cambie de parecer y se calme su ira, y así no moriremos. Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta, y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Y aquí viene el enojo del profeta y la respuesta de Dios. A Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho. Así que oró al Señor y le dijo: mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo y no te enojas fácilmente, y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida. Más me vale morir que seguir viviendo. Pero el Señor le contestó: ¿te parece bien enojarte así? Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Allí hizo una enramada y se sentó a su sombra, esperando a ver lo que le iba a pasar a la ciudad. Dios, el Señor, dispuso entonces que una mata de ricino creciera por encima de Jonás y que su sombra le cubriera la cabeza para que se sintiera mejor. Jonás estaba muy contento con aquella mata de ricino. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano picara el ricino y éste se secó. Cuando el sol salió, Dios dispuso que soplara un viento caliente del este, y como el sol le daba a Jonás directamente en la cabeza, él sintió que se desmayaba y quería morirse. Más me vale morir que seguir viviendo, decía. Pero Dios le contestó: ¿te parece bien enojarte así?
porque se haya secado la mata de ricino? Claro que me parece bien, respondió Jonás. Estoy que me muero de rabia. Entonces el Señor le dijo, tú no sembraste la mata de ricino, ni la hiciste crecer. En una noche nació y en la otra se murió. Sin embargo, les tienes compasión. Pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. Qué hermosa historia. Pasa, hermano, vamos a orar, que Dios te dé toda la palabra que ha puesto en tu corazón para vos y para nosotros. Señor, gracias por este hermano fiel, por este hermano que trae tu palabra y trae, Señor, tu vida, tu ejemplo. Gracias por su familia, gracias por su iglesia, gracias por su tierra. Lo bendecimos en este momento, Señor. Bendecimos su ministerio y bendecimos esta entrega de tu palabra. Donde está tu espíritu hay libertad. Señor, trae toda la libertad que Él necesite para compartir esta palabra y prepara cada uno de nuestros corazones para recibirla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días. Parece un grupo de canadienses ahora en su manera de saludar. ¿Qué semana de cambios, ¿no es cierto? Yo salí de Canadá en el invierno, pasé por el verano, entramos en el otoño y voy a regresar en la primavera. Todo en una semana y media. También con esto de tener que adelantar el vuelo, el Ministerio de Asuntos al Extranjero llamaron a todos los canadienses, hasta los estudiantes, afuera, dejar sus estudios, volver a Canadá lo más rápido posible. Lo que más me llamó la atención es que me escribió a nuestro hijo Daniel y él dijo, papi, que vengas. Y quiero hacer caso. Yo quiero ser un papá que sabe hacer caso a sus hijos cuando son grandes, maduros en la fe, y si me hace falta algo que puedo seguir aprendiendo de ellos. Entonces, esto es lo que me tocó el corazón. También en los cambios de esa semana, me doy cuenta con Jonás, es interesante cuando uno estudia la Biblia para poder enseñar, y esto fue la grata invitación que me dieron para hablar de esto, es como amasar el pan. Y uno va recibiendo del proceso mientras que prepara para dar también. A veces los tiempos del Señor no son los nuestros y me doy cuenta que todavía está en el horno el pan, ¿no es cierto? Y ustedes están clamando para que lo salga ahora. Y yo tengo que confesar, mira, el Señor sigue hablándome de este asunto. Entonces yo voy a compartir lo que tengo hasta ahora, pero algo es claro, el Señor va a seguir hablándoles a ustedes porque esto no es la palabra final sobre Jonás, pero yo comparto lo que tengo con toda libertad. También una de estas canciones que habló del ancla es yo quiero hacer esta breve observación antes de empezar. Cuando no hay tormenta, el barco tiene el ancla. Cuando hay tormenta, el ancla tiene el barco. ¿Y qué tiene que hacer cuando el ancla tiene el barco? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que estar ahí? ¿Qué me contiene o no? No, el ancla tiene el barco. Nosotros podemos descansar en el barco. Y esto es muy clave para recordar en este momento. En este momento, el Señor tiene el barco, porque está su ancla. Y antes, cuando está todo fácil, uno dice, ¿para qué hacemos esto? Esto es el momento para que vamos a ver el poder y el sustento de Dios. Entonces podemos librarnos de toda preocupación, confiando en Él. Bueno,
La semana pasada vimos cómo Jonás romantizaba el llamado y él tenía un concepto de cómo era servir al Señor. Y cuando el Señor le dio un llamado que realmente no le gustaba, él rechazó el llamado y rechazó el rostro del Señor, lo que iba a darle bendición, él lo rechazó. Y tuvo que reaprender el llamado por medio de la pedagogía. Entrar en el pez por 3 días y aprender a retomar el llamado. Entonces, el Señor con su misericordia repite el llamado. Esta vez no habla tanto de la maldad de Nínive, pero repite el llamado. Y Jesús esta vez decide hacerle caso. Y entrega un mensaje de buenas noticias, lo tengo así, buenas noticias, que la ciudad será destruida en 40 días. Para él eran muy buenas estas noticias, porque a él no le gustaba a ellos. Por la política, por su manera de ser, por su prejuicio, por su deseo de ver el juicio de Dios, no eran amigos de él. Y yo creo que él daba buenas noticias con cierto entusiasmo. Imagina 3 días gritando todo el día. Con mi voz ahora no podría hacer esto. Y yo no sé si esta idea de que en 40 días Dios iba a juzgar, si 40 días era de Dios o era su idea, no sé. Me llamó la atención de la cuarentena, y quiero hacer un breve comentario del rol de 40 días. En la peste bubónica, 40 días obligaron a los barcos de esperar 40 días antes de que vengan a tierra, para ver si todo lo que estaban enfermos iban a morir sí o sí, y después, si no había nada más, podían entrar. Curiosamente, antes en Inglaterra, el término fue usado para una viuda cuando se muere su marido, tenía 40 días antes de que tener que abandonar la casa para buscar otra vivienda. O sea, una cosa muy, muy fuerte. Entonces él dio un espacio de 40 días y subió a la colina y quería ver qué iba a hacer el Señor. Mientras tanto, y a su disgusto, ellos tomaron el mensaje y respondieron con todo buen corazón. Desde el rey dejaron toda su grandeza y se cambió su ropa y proclamaron la necesidad de un arrepentimiento. Y todos hicieron caso, hasta los animales. Y esto no le gustó. Recriminaba a Dios. Esto, Señor, es tu culpa. Dice aquí, mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra, justificando su rechazo. Por esto quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enoja fácilmente, y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida. Más vale morir que seguir viviendo. ¿Qué cosa? Echar en la cara de Dios su propia bondad y misericordia. Mira cómo el enojo, el rechazo, la falta de compasión, el deseo de ver la justicia, el juicio de Dios, la venganza. Prefería morirse. También supongo que él tenía que morir a la fama que iba a ser reconocido por el profeta famoso, el ungido, que sabía lo que Dios quería hacer y dice, bueno, no pasó nada.
Su reputación tenía más importancia que la misma gente. Y me llama la atención su enojo. Yo creo que el enojo es un buen indicador que Dios quiere hacer algo. Yo no sé hasta qué punto uno puede controlar el enojo. El enojo es una emoción que viene, pero es un indicador de algo. Y me cuesta admitir el enojo. Como un buen canadiense, nosotros queremos tapar cosas así. Dejarlo bien en otro lugar. Y esto es una de las cosas que el Señor me está haciendo con este libro de Jonás. Me está diciendo, Germán, tienes enojo y tienes que tratar esto. Y mi enojo es con Canadá. Mi enojo es con la gente que está luchando contra ciertos valores y están pasando leyes, están cambiando las reglas. Y yo creo que el Señor me está diciendo, tengo que prestar atención. Yo voy a dar un ejemplo muy fácil que no tiene nada que ver con Canadá, pero que ustedes me pueden entender. Hay juguetes ahora que regalan a sus hijos que tienen varios botones que hacen ruidos tan molestos que uno puede encontrarse diciendo, ¿cómo ver la venganza y el juicio de Dios sobre estos ingenieros? No sé si esto le pasa, pero cuando estoy cuidando a los nietos, y mi mente va a un lugar diciendo, oh Señor, ¿cómo sería el infierno para semejante persona? Y disculpe si algunos de ustedes hacen juguetes, no, yo no sé, pero esto me da una molestia total. Y dejo de ser razonable y pasible y quiero ver venganza. O sea, es nada más una emoción tan fuerte que caiga los relámpagos, que abre la tierra, que venga terremoto o maremoto, no sé, pero yo digo, ¿por qué tienen que dar esto? ¿Y por qué tienen que regalar esto a mis nietos? Bueno. Pero es peor cuando se da cuenta, es con personas tenemos esta bronca. Y el Señor me está diciendo, Germán, tienes que amar a tus ciudadanos, tus prójimos. Y no tienes que entrar en batalla todo el tiempo, tienes que aprender a amarles. Bueno, confieso mi dificultad. Y me llama la atención aquí, y me encanta en Jonás. Hay varias cosas que me encantan de este libro, pero el uso del verbo disponer. Dios dispone 4 cosas aquí. Primero, dispuso una ballena que hemos visto. Y esto fue la aula donde aprendió Jonás la cosa importante, pero también le dañó. Todo el ácido del estómago, qué sé yo, hizo sensible su piel, estaba muy debilitado. Después el Señor dispuso una planta, y como ingeniero agrónomo, y a todos los ingenieros agrónomos aquí, yo digo, qué bueno que Dios dispone a las plantas, son necesarias. También, que más me gusta, Él dispuso a un gusano. Hasta el mundo de insectos, Dios tiene poder. Y siempre me llama la atención esto, porque si Dios puede disponer un gusano, Él puede también disponer a nosotros. Porque algunos de ustedes tal vez sufren o sufrían lo que sufría yo. Yo pensaba, ¿quién soy yo para servir a Dios? ¿Tendría yo una habilidad o una capacidad de servirle con lo poco que tengo? Y el Señor me habló años atrás de eso, diciendo, Germán, si yo puedo disponer a un gusano, yo puedo hacer cualquier cosa en tu vida.
Después dispuso un viento sofocante. Dios es soberano sobre los tiempos, sobre los virus. Y resulta que él comenzó a tratar este enojo con Jonás. Y le retó, porque estos 120,000 personas valen más que su fama o su comodidad o su deseo para la retribución contra la gente con quien él estaba enojado. Y me llama la atención cuando Dios, que termina el libro diciendo, Jonás, ¿realmente estás justificado con tu enojo? Y me encanta esta manera de terminar el libro. No hay otro libro en la Biblia que termina así. Si esto fue un invento humano, hubiera terminado la historia. Hubiera dicho, bueno, y Jonás se hizo caso, Jonás entró en la ciudad de vuelta, Jonás comenzó una iglesia y hubo un gran avivamiento. No, si esto fuera para contar de su fama y su reputación, hubiera añadido esto, pero lo dejó en el aire. No sabemos qué hizo el hermano. El hecho de ser transparente me hace sentir que sí, él hizo caso, pero a propósito no quería decirlo para no tocar esta fama que realmente quería tener antes. Y es como la Biblia, siendo un espejo, nos obliga a ver cara a cara en esta palabra qué vamos a hacer nosotros. Entonces yo leo esto y veo mi cara. Germán, ¿vas a amar a los canadienses? ¿Vas a amar a los canadienses que están en mucho desacuerdo contigo? Y me encanta cómo esto es lo más importante. Me encanta que tengo que enfrentar esto. Yo no puedo decir, oh, qué buena historia, qué lindo Jonás. No, es que a propósito lo deja abierta la llaga para que tendría que entrar yo en esto y contestar, bueno, ¿qué hago? Bueno, basado en esto yo quiero pensar en dos cosas en cuanto al futuro. Y uno es cómo comenzar bien en el discipulado y cómo terminar bien. Y con esto quiero dar un par de pensamientos más. Recuerden que hablé ya en el taller el martes, el estar con. Esto es que es relacional y experiencial. Para comenzar bien hay que estar con Jesús. No es estar con una religión, no es estar con una estructura. Estar con Él. Y estando con Él es estar con otros. Esto es tan fundamental para comenzar bien en Cristo. Abrazarle, confiar en su obra en la cruz, confiar en su perdón y también decir, bueno, de ahí voy a crecer estando con. También hablamos del ADN, el código genético del discipulado, y esto yo digo también es imprescindible para comenzar. El A significa avanzando la misión, que es orar Lucas 10:2 de pedir obreros para la cosecha. Y estamos hablando nosotros, esto es tan importante hasta para el nuevo, porque aunque uno dice, ¿por qué es tan importante esto? No puede orar esto sin que el Dios le llame a sus propósitos. Es tan fácil, si no hace esto, quedar como, en vez de hacer la obra de Dios, uno es el recipiente nomás. Para hacer esta conversión de entrar en los propósitos, hay que comenzar a orar y el Señor tarde o temprano te va a preguntar, ¿y tú quieres ser obrero? Cuando clama por más obreros en la cosecha. También para comenzar bien la verdad divina, aprender a ir a este libro cada día en un espíritu de humildad, de querer aprender.
y junto con sus compañeros aprendiendo uno al otro. Y esto, en comunidad nutritiva, estar en una comunidad que hace preguntas. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué necesitas? Y estar en un lugar donde uno ayuda al otro. Ahora mi pregunta es, ¿cómo terminar bien en este llamado? No sabemos qué pasó con Jonás ni al principio ni al fin, pero me preocupa cómo terminar bien. Ahora, yo quiero saber si todos podemos ponernos de pie. Yo voy a hacer una encuesta y cuando le toca van a sentarse, ¿ok? Así que todos se pongan de pie. Y arriba también si puede, porque yo quiero ver a todos. Si en este momento, pensar en su peregrinaje en Cristo, o capaz que en este momento no está seguro si conoce a Cristo, pero suponiendo desde no seguro hasta tener 10 años en el camino de Jesús, si está en este periodo, o sea, relativamente nuevo, que tomen su asiento. ¿Hay alguien aquí en este momento es menos de 10 años en el camino del Señor? Oh, bueno. Ahora, menos de 20 años en el camino del Señor. Ok, menos de 20 años. Ok, menos de 30 años en el Señor. Menos de 40 años. Bueno. Lo que quiero es que ustedes pregunten a estas personas qué hicieron para llegar a tener 40 años en el camino de Jesús. Esto es una riqueza que tiene la congregación. En la sociedad hoy practica, en inglés se llama ageism, que piensan que los más viejos no tienen tanto valor. Y yo quiero reconocer en este momento el valor de 40 años o más de experiencia. Tomen asiento. Gracias. Porque mi pensamiento es que las mismas cosas que ayudan a comenzar son las mismas cosas que tiene que seguir haciendo para terminar. Estar cristocéntrico, estar basado en Él, todo edificado sobre la roca, tener una relación viva con Él, un estar con, y otra relación viva con su comunidad de fe, clamar las promesas de Dios. Esto sería una cosa que los que están comenzando, mi recomendación es tomar su Biblia, y hasta que se puede hacer esto, dejar notas en la Biblia en su teléfono, poner fechas al lado de promesas que dice, Señor, yo quiero lo que estás ofreciendo en este momento, asegurando que uno está cumpliendo las condiciones. Por ejemplo, Salmo 2:8 dice, pídeme y te daré como herencia las naciones. Hay una condición en esta promesa, que es pedir. Entonces uno cumple la condición y dice, bueno, Señor, yo quiero recibir las naciones. Y poner fecha en su Biblia. Es fascinante volver 40 años atrás y ver la fidelidad del Señor con estas promesas. Jamás imaginaba que Dios me iba a dar ni una décima parte de lo que me dio. Y tengo anotado para un futuro esposa, un llamado a las naciones, provisión del pan de cada día, y cosas así. Y el Señor es fiel y cumple su promesa. Pero yo quiero encargarles en esto de Jonás, es poder enfrentar el fin de este libro abierto y mirando, diciendo, Señor,
¿Qué tiene para mí? ¿Cómo es tu llamado de caminar con Él y servirle? Y que no se apure, porque Dios le va a hablar. Yo quiero terminar con una promesa que también para mí es fundamental en todo esto. 1 Corintios 15, 58. Dice 1 Corintios 15, 58, por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor. Porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Se puede servir por 40 años, 50 años, 60 años, hasta que el Señor nos llame. Y confiar que esto no es en vano. El Señor va a bendecir la persona que recibe el llamado y que entiende que hay un Dios de compasión y de perdón, un Dios que permite comenzar de vuelta y comenzar de vuelta todo lo que sea necesario. Yo quiero bendecirles esta mañana, por favor que se pongan de pie. En el nombre de Cristo,